Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 2 de la temporada 3 del Mandalorian en esta época con sabor a Beskar, Masters. Uno titulado como Las Minas de Mandalor, que hace todo honor a su nombre mostrándonos por fin el mítico planeta de los mandalorianos tras una larga espera, y inventándonos un poderoso cameo y un pedazo de historia mandaloriana como nunca mediante Bo-Katan Kryze. This is the way. Es así que, continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 40 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 2 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, series, videojuegos o películas. Por lo que a partir de este momento, Master, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio del Mando por si no lo han visto aún. Así que arrancamos viendo Tatooine y la ciudad de Mos Eisley con las inmediaciones del hangar 3-5 que ya vimos en otras temporadas de Mando y en el libro de Boba. Y esa ciudad pues es clásica desde los tiempos de Una Nueva Esperanza. Mos Eisley Spaceport. You will never find a more wretched hive of scum and villainy. Y vemos toda la tropa droide de Pelimoto, con varios pit droids de la serie Dome como los del episodio 1, o un droide batería Gong, o también un droide Treadwell. Inclusive el modelo BD-72 similar al que tiene Cal Kestis en Fallen Order, y claro, también el clásico R5-D4, aquel que fue elegido por Luke en el episodio 4, solo para fallarle un motivador y quedarse con Artu en un golpe de la fuerza. Y sí, Masters, la gente está festejando con fuegos artificiales en Tatooine porque es justo el día de Bunta. El mismo día, aunque más de 4 décadas atrás, cuando Anakin Skywalker ganaría la carrera del día de Bunta para terminar por quedar libre en la amenaza fantasma. Y aquí las balizas de aterrizaje que usan los pit droids cuando se acerca el Naboo N1 son las mismas que se usaban en la base de Yavin 4 cuando despegaban los X y Y-Wings en el episodio 4 de la saga. En el 5, cuando Grogu salta hacia Peli usando la fuerza, ella dice que saltó como un Lurmen. Y justo se refiere a esa especie de monos arañas que los vimos en Clone Wars en Maridun, siendo originarios del planeta Mayito. Claro, cuando se ven Peli y Mando revelando que busca una parte del droide, la mecánica pregunta si volvieron los Hots o si vino para acabar con Boba Fett. Recordemos que tras el vacío de poder tras la muerte de Jabba, sus primos intentarían reclamar el poder pero fallarían. Y con esto Fett acabaría con Bib Fortuna y luego venciendo a los Pike, esto con ayuda de Din Djarin, y se volvería en el Daimyo de Tatooine, siendo básicamente el padrino de todo ese planeta como lo vimos en el libro de Boba. Ma che buona donna! Y sabiendo que Din vino hasta Tatooine buscando un circuito de memoria para reparar a IG-11 como lo vimos en Nevarro, es crucial que Peli nos diga que es casi imposible porque hace mucho que no los hacen. Recordemos que esos droides son de los tiempos de las precuelas más de 3 décadas antes. Y esos droides asesinos fueron hechos por los laboratorios Holo-One, los mismos que crearon a IG-88 y a IG-11 para servir justamente como cazarrecompensas, sino también a los magnaguardias IG-100 como los que tenía el Conde Dooku en las precuelas o en Clone Wars. Y un pedazo de historia sobre R5-D4 lo tenemos cuando Peli dice que está tan bueno como cuando él estuvo en la rebelión. Así que esto canónicamente nos demuestra que este droide, antes de llegar a ella, estuvo también peleando al lado de Artu, C-3PO, Chopper y muchos otros. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Así que Din en la órbita de Mandalore le dice a Grogu que alguna vez ese planeta fue verde hermoso y que de ahí viene Beskar. Recordemos que ese mundo durante milenios fue arrasado por las constantes guerras y violencia desmedida de los mandalorianos, dejándolo casi como un desierto y estéril. Por eso su gente pues vivía en ciudades domos como Sundari. Y curiosamente la hermana de Bo, es decir Satine Kryze, cuando era niña, casi 45 años antes de esta serie, le tocó ver un poco de lo verde que quedaba de Mandalore. Esto como se corrobora en la novela de Clone Wars Historias de Luz y Oscuridad. Y en la órbita se nos deja más claro que la luna de Concordia orbita el planeta Mandalore y que Kalevala es el cuarto planeta de ese sistema solar donde vimos justamente el castillo de Bo-Katan. Y ojo que a Concordia lo vimos en Clone Wars con sus minas y ahí Din Djarin dice que creció. Así que muy posiblemente el planeta con minas del primer episodio de esta temporada donde vimos el ritual de Paz Vizsla y su hijo Ragnar sea justo Concordia. En el 11 en Mandalore nos damos cuenta no solo que hay destrucción con naves estrelladas y un montón de asentamientos rotos en el suelo rocoso, sino que también Din señala que el campo magnético del planeta fue alterado por las bombas de fusión que usó el Imperio durante la purga. Recordemos que en el libro de Boba vimos las armas que usó el Imperio en la Noche de las Mil Lágrimas, donde por medio de TIE Bombers arrasaron con el domo de Sundari. Esto poco después de que Bo-Katan tomara el sable oscuro y se rebelara contra el Imperio con varios clanes como se vio en Rebels. Pero esas bombas de fusión también cambiaron la atmósfera y todo el paraje desértico de Mandalore a uno de vidrio astillado verdoso, Mastis. Esto como nos dijo la Herrera el episodio pasado y como tal cual Boba Fett nos había dicho desde el Mandalorian 2 que así era ahora la superficie del planeta. You gotta be kidding me. Mandalore
turn that planet to glass. Y justo al entrar al subsuelo vemos que debajo están los restos de la capital de Sundari y su centro cívico, uno que vimos en Rebels pero sobre todo en Clone Wars, y la fina ciudad domo con sus estilizados edificios cubistas y tecnología avanzada. De esa pues ahora nada queda. Un centro cívico que no solo fue famoso por su mural Guernica, sino porque ahí estaba el trono de Mandalore donde justamente pelearon Ahsoka y Maul en el final de Clone Wars. Cuando R5 corre su análisis atmosférico, podemos ver que rápidamente su conteo pasa de 0 a 95, mostrando el aire como respirable y no tóxico, corroborando que lo que Din Djarin pensaba era una fábula de su culto. Y si justo traducimos el Aurebesh, tal cual nos dice análisis y abajo RGB. Y las criaturas con hachas, 4 ojos fluorescentes, colmillos y con pelo, las cuales atacan primero a Mando y luego a Bo-Katan, son justo alamitas, unas que vivían en los páramos desérticos de la superficie, pero ahora que cambió Mandalore viven justamente en sus profundidades. Y justo estas criaturas son nuevas en el canon, Astiz. En el 15, ya con Mando, en las cañerías, hay un par de feas criaturas con ojos brillantes y dientes afilados y hasta con alas que tienen justo 6 extremidades. Y estas podrían tratarse de los Steels que habitaban ese mundo desde Legends. Unas que aunque no tenían alas sí eran muy similares, Master. Y el robot cangrejo que atrapa a Mando tiene mucha similitud con el LM-432 droide cangrejo que vimos en las precuelas. Aunque es mucho más grande y con la cabeza modificada y hasta con caparazón. Aunque esto también puede ser porque es usado como un exoesqueleto modificado por otra criatura. Y justo esa criatura cyborg de 6 extremidades que caza Mando, al verla no pude dejar de evocar en su diseño al mítico General Grievous por su novedoso diseño cyborg y por el hecho de no tener nada orgánico más que su repugnante ojo, aunque tiene un montón de hojalata y hasta brazos extendibles. Hello there. General Kenobi. Y no solo la forja donde llevan a Din está repleta de cascos mandalorianos que cayeron antes o que fueron sus víctimas, sino que cuando vemos que Grogu intenta salvarlo usa la fuerza fallando al ser escuchado. Pero él justo con su instinto de la fuerza sí logra alcanzar a Bo-Katan. Así que el entrenamiento con Luke poco a poco está funcionando para desbloquear sus habilidades. The wide world exists in balance. Feel the force all around you. Y al llegar de vuelta a Kalevala, al castillo de Bo, no solo vemos sus alegorías adentro con el logo de la casa Kryze en sus estandartes, sino que su robot mayordomo que le anuncia la llegada del N1 es un nuevo tipo de droide llamado como Footman. Uno que incluso lleva en su pecho el corazón de hierro mandaloriano Karta. Y ese elemento hexagonal de esa cultura está presente en las armaduras como la de Din Djarin o hasta en Sundari en el Palacio Real que vimos en Clone Wars. Y lo que es una auténtica chulada es volver a ver el caza Gauntlet mandaloriano Fang, una nave de Bo-Katan Kryze que por fin vemos volando y en acción. Y este tipo de cazas son únicas de los Mandalorians, y en específico la nave de Bo ya la vimos por unos segundos en Mandalorian 2 estacionada al lado del Slave One, una que también Bo-Katan usó desde la temporada final de Clone Wars cuando reclutó a Ahsoka Tano en Coruscant casi 30 años atrás. En el 21 es notable las fibras que toca en Bo-Katan Kryze, ver desde las alturas la ciudad domo de Sundari totalmente destruida. Una ciudad que ella misma liberó en el final de Clone Wars de las garras de Maul y sus Mandalorians, esto con ayuda de Ahsoka y la República, y todo para acabar enfrentada con la casa Saxon en la era imperial, que reinó durante casi 2 décadas como regentes hasta que los derrocaron en Rebels. Así que la revolución seguramente le pesa mucho más de lo que pensamos. Y cuando Bo-Katan y Grogu bajan por Sundari, ella le dice que su familia gobernaba ahí antes. Esto claro porque su casa Kryze fue la última que dirigió Mandalore totalmente libre del Imperio. Y esto se dio por medio de su hermana, la duquesa Satine Kryze, y las dos fueron hijas del duque Adonai de la casa Kryze de Kalevala, uno que también reinó ahí en Mandalore. Y justo su hermana pues fue asesinada casi 30 años atrás por Darth Maul cuando tomó Mandalore por la fuerza, esto enfrente de los ojos de su amado Obi-Wan Kenobi. Remember, my dear Obi-Wan, I've loved you always. I always will. Por eso, pues, Bo siempre tuvo una demanda de sangre por el trono de Mandalore por ser la siguiente en la sucesión. Y además, claro, por haber portado el sable oscuro. Aunque, claro, algunos clanes mandalorianos no lo veían así.
Y hay que recordar que Satine, su hermana, dirigió a un grupo conocido como los Nuevos Mandalorians, que buscaban alejarse de las formas violentas de los mandalorianos del pasado. Esto porque esas formas habían destruido su planeta por constantes guerras, haciendo que el planeta Mandalore decayera de ser fértil. Por eso ellos fueron neutrales en la Guerra de los Clones. Pero yendo más allá a la raíz del conflicto, habría una guerra civil mandaloriana más de 20 años antes de la Guerra de los Clones, o sea, más de 50 años antes de los eventos del Mandalorian en el 42 antes de la batalla de Yavin. Y esa guerra devastaría aún más el planeta, destruyendo la antigua capital de Keldave. Y justo en esos mismos tiempos de guerra, moriría el padre de las Kryze, es decir, el duque Adonai, defendiendo Mandalore, como menciona aquí Bo. Esto pues porque los nuevos Mandalorians pacifistas buscaban cambiar la forma de ver su cultura, y justo a ellos se les opondrían los tradicionalistas que querían seguir las formas antiguas o el credo. Esto como la Casa Vizsla de la Guardia Letal. Así que, como podemos ver, Bo-Katan y Din Djarin representan dos formas muy distintas de ver el mundo, y también a dos castas o clanes completamente diferentes de mandalorianos. Y esto muy a pesar de que Bo también en un tiempo formó parte de la Guardia Letal, queriendo derrocar a su propia hermana en el trono. Esto junto con Pre Vizsla en Clone Wars. Así que todo lo conectan muy bien Jon Favreau y Dave Filoni con Legends y las series animadas que antes hizo Filoni. Yo soy el canon. En el 25, una mega referencia nos la da Bo-Katan reconociendo la fuerza en Grogu al mencionarle que conoció a algunos Jedi donde incluso colaboró con ellos. Y esto conecta con las series animadas no solo porque Bo conoció a Obi-Wan Kenobi peleando juntos ahí en Sundari, sino porque más tarde justo le pidió su ayuda y también a Anakin para poder liberar Mandalore de las garras de Maul, siendo apoyada ahí por Ahsoka Tano a la par del episodio 3 de la saga. Por eso no la vemos en las películas. Pero después, en la Guerra Civil, Bo colaboró con los Jedi Kanan Jarrus y Ezra Bridger. Esto en la serie de Rebels precisamente para comenzar la liberación mandaloriana del Imperio. Esto cuando Kryze recibió el sable oscuro de parte de la mandaloriana también Sabine Wren. Y al ver pelear badass a Bo-Katan venciendo a los alamitas, podemos observar sus múltiples juguetes como sus dos pistolas blasters, o su gancho de agarre, su vibrocuchillo y su raro escudo energizado. Un elemento que pocas veces se ve en un mandaloriano y que tuvo ella desde las épocas de Clone Wars y que también han usado Paz Vizsla y Sabine Wren en otras series. Y hay que señalar aquí lo torpe que Din Djarin se sigue mostrando en los breves momentos que él usa el sable oscuro versus cómo lo porta Bo-Katan Kryze, ya que no hay que olvidarnos que ella lo portó más tiempo que él y que también es una guerrera mucho más experimentada, y que sobre todo ella vivió en unos tiempos donde eran mucho más comunes estas espadas al conocer también a muchos Jedi. Pero el gran hecho de que le pese la espada a Din Djarin, como ya lo explicamos en un video completo antes, Masters, es precisamente por no estar en paz consigo mismo, porque de acuerdo al Jedi Kanan Jarrus, cuando él entrenó a Sabine con esa espada, la energía ahí fluye a través del cristal, sino que esta direcciona también una poderosa corriente de poder, y los pensamientos del portador se vuelven parte de la espada, siendo uno mismo, tal cual como los Jedi son con sus sables. Así que debe de haber experiencia, control en uno mismo y liberarse internamente para poder dominar esa pesada espada oscura. Una lección muy Jedi porque todos los seres vivos tienen un poco de la fuerza en ellos. That sword is old, heavy, but powerful. Respect its strength. Energy constantly flows through the crystal. You're not fighting with a simple blade as much as you are directing a current of power. Your thoughts, your actions, they become energy. They flow through the crystal as well and become a part of the blade. Así que es bastante obvio que Din eventualmente debe aprender cómo dominar esta espada, o algún mandaloriano intentará quitársela como ya se lo dijo la herrera previamente. Y esto, Masters, como una especulación responsable de mi parte, puede traer eventualmente a algún maestro con el sable de luz que le enseñe a cómo usarla. Y esto puede ser desde la propia Bo-Katan o hasta Sabine Wren que usaron el Darksaber, o incluso hasta Jedi que Din conoce como Ahsoka Tano y Luke Skywalker. Y ahora sabemos como un nuevo elemento canónico lo que es esa sopa pop mandaloriana que le da Bo a Din Djarin, una que desconoce por haberse criado como una rata en su culto. Así que Mando aquí tiene muchas primeras veces hasta conociendo el planeta Mandalore como si fuera un niño, y también como niños Din y Grogu ya han bebido los dos su sopita, Masters.
En el 30 es curioso que a Bo le parezca adorable que Dean tenga que ir a purificarse siendo tan leal al credo, mientras ella es mucho más realista y adulta contraponiéndolos, como si él fuera un niño inocente y ella una adulta amargada. Pero es muy claro que los dos se aferran a un pasado que ya no va más y que ahora al encontrarse sacándola de su depresión, algo nuevo puede surgir a partir de aquí para los dos, y también claro para su pueblo. Por eso es tan particular pues esta relación de Dean y Bo. Y al caminar las calles de Sundari, Bo, Grogu y Mando, ella explica que el Imperio buscó castigarlos para borrar su memoria. Y esto es idéntico a lo que Palpy hizo en las precuelas con los Jedi, borrarlos de la existencia galáctica para que en 2 décadas desde la Orden 66 casi nadie se acordara de ellos. Por eso pues las purgas Jedi y Mandalorianas respectivamente tienen tanto en común entre estas dos razas de guerreros. Y es curioso que Bo aclare que lo que más le duele es ver a su pueblo luchar entre sí una y otra vez. Esto porque ella de joven vivió con la venda en los ojos de Pre Vizsla y la Guardia Letal, porque ella también fue parte de ese círculo vicioso en Clone Wars, luchando contra el idealismo pacifista de su propia hermana. Pero sobre todo es ella que con las décadas pudo entender que las constantes pugnas internas de clanes y peleas absurdas debilitó a los mandalorianos y por ello no evitaron ser aplastados por el puño del Imperio. No hay que olvidarnos que 3000 años antes Mandalore en Legends con sus guerreros y supremacía tecnológica fue capaz de casi acabar con la vieja república y los Jedi en los tiempos del brutal Mandalore el Máximo. Esto como representa esos murales guernicas en Sundari entre los caballeros Jedi enfrentándose a los cruzados mandalorianos de aquellos tiempos. Y ahora sabemos también que el credo mandaloriano lo tomaban todos, como señala Bo que lo hizo enfrente de su padre, y eso es muy similar a lo que vimos en el episodio pasado entre el niño Ragnar, su culto y Paz Vizsla, aunque en este sentido Bo lo hizo en el pasado sin ocultar su rostro. En el 35, cuando Bo nos recuerda que fue parte de la familia real mandaloriana, mencionando por primera vez a su padre en contenidos audiovisuales, y aunque no nos dice su nombre que conocemos como Adonai, ella sí nos explica que murió durante la Guerra Civil Mandaloriana. Esto es en los tiempos donde Kenobi era Padawan de Qui-Gon Jinn. Y es por eso que en la adolescencia los dos fueron enviados para proteger a la joven duquesa Satine, la hermana de Bo, ante los atentados que había contra ella. Sobre todo porque su padre ya había muerto tiempo atrás. De ahí pues todo ese pasado donde Satine y Kenobi se enamoraron y donde también ella fue quien le puso de cariño ese sobrenombre de Ben. Uno pues que el propio Kenobi usaría en su retiro más tarde. Así que aplicando la lógica de Kenobi desde un cierto punto de vista, Bo-Katan y él siempre fueron cuñados. Y ojo que no solo Bo-Katan nos corrobora que estamos en las aguas vivientes en las minas de Mandalore, sino que hasta lee una placa que en Mandoa, el lenguaje de esta casta, nos dice justo que son las aguas vivientes. Aunque claro, Master, lo demás de esta placa sí lo recita Bo. Y lo curioso aquí es que de esas aguas vivientes viene el primer Mandalore el Grande, que ya fue mencionado antes en esta serie y que según la leyenda, fue el primer mandaloriano que domó al mitosaurio, que como sabemos es el logo clásico de los Mandalorians con su cráneo, que llevó inclusive Boba Fett desde el estreno del Imperio Contraataca allá en 1980. Pero también en una escena súper bonita, digna de destacar, vemos que aunque sea supersticioso, Din Djarin por fin logra purificarse en las aguas vivientes, en algo que es vital para su arco personal. Así que esto nos dice de cara al futuro, que ya no será un apestado para su clan, planteando así los siguientes episodios, porque ya vimos en los trailers que Bo, Din, la Herrera y Paz Vizsla eventualmente se juntarán. Aunque lo mejor aquí es como Din Djarin desaparece en las aguas jalado por el mitosaurio haciendo un look de Anoga Style. In my heart. Y justo aquí notamos que los mitosaurios no son leyendas, sino que en realidad hay uno vivo en esas aguas vivientes. Y esa justo fue la bestia que cazaron los antiguos Mandalorians para probar su casta de guerreros hasta así extinguirlos. La misma bestia que domó el primer Mandalore el Grande, como lo señala Bo-Katan. Y es a partir de ahí pues que lo adoptaron como un símbolo en sus banderas. Y este episodio es la primera vez que vemos uno de carne y hueso en lo audiovisual. Pero lo crucial aquí, Masters, es que las leyendas de los eones del pasado que vimos en el libro de Boba de parte de la Herrera, ahí nos dijeron que un día los Mandalorian regresarían a su mundo de origen. Y estas decían que el mitosaurio se levantaría un día para presagiar una nueva era en Mandalore. Así que esto es un portento de que estos Mandalorians se unificarán y que es vital para el desarrollo del resto de esta temporada. Así que todas esas leyendas, como diría Han Solo, son totalmente verdad. The Force, the Jedi, all of it, it's all true.
Es así que en el 40, en nuestra reflexión final, hay que destacar el brillante talento de Favreau y Filoni, uniendo semejante pieza narrativa entre todo el canon, que probablemente, Masters, es el episodio con más carnita mandaloriana de todos los que hay en la serie, donde justo también en su narrativa, esta temporada 3 rompe el molde de pasadas temporadas con un dinamismo como nunca, donde todo avanza en la trama general y sobre todo se resuelve la gran promesa que teníamos al comienzo. Y esto no solo nos deja con muchas sorpresas de cara a más adelante, sino que nos demuestra cómo esta serie se ha sabido reinventar y tener su toque clásico al mismo tiempo, de una manera totalmente única, Masters. Pero si también te quieres saber el todo explicado de este episodio 2 del Mando, o lo que nos dejó el capítulo 12 del Bad Batch con Crosshair, esas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Mandalorian.